Ok, como ya hemos anunciado, ayer les enviaba un mensaje en el grupo del WhatsApp y les decíamos que vamos a iniciar una serie que le hemos titulado El Evangelio de acuerdo a la Biblia. Vamos a hablar durante los próximos domingos que vienen, si el Señor nos permite la vida, acerca de el Evangelio de acuerdo a la Biblia. Vamos a tocar temas muy interesantes. La idea es que nosotros tengamos una idea clara, tengamos un concepto claro de lo que es o de lo que significa el Evangelio. Amén. Hoy vamos a iniciar con este tema y le hemos titulado 6 maneras erróneas de presentar el Evangelio. 6 maneras erróneas de presentar el Evangelio. De este tema vamos a partir, porque les digo, vamos a hablar muchos temas acerca del Evangelio de acuerdo a la Biblia, pero me pareció muy importante y muy necesario iniciar con las 6 maneras erróneas que muchos pastores, que muchos predicadores presentan el Evangelio. Quiero que abran su Biblia, mis hermanos amados, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y hasta el versículo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 4. Cuando usted lo tenga, quiero que se ponga en pie para que leamos la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Lo tenemos? Leemos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Puede tomar su lugar. Ya hemos tenido un tiempo de adoración. Hemos tenido un tiempo donde hemos disfrutado la presencia del Señor. Hay muchos creyentes, muchos pastores, muchos predicadores que se encuentran confundidos respecto a la definición clara del Evangelio. Aunque usted no lo crea, hay muchos hermanos cristianos que tienen años de ser cristianos, años, décadas. Y cuando usted le pregunta qué es el Evangelio, lo sorprendente es que no saben qué es el Evangelio. Y a mí me preocupa porque la razón de existir, la razón por la cual existe la iglesia es por el Evangelio. Esa es la evidencia o más bien la esencia de la iglesia, la predicación del Evangelio. Lo demás, hermanos, es importante, pero lo central y la esencia es que conozcamos y prediquemos el Evangelio de acuerdo a la Biblia. Ahora, muchos presentan o predican de una manera errónea. Es por eso que hoy vamos a examinar 6 maneras erróneas con las cuales los predicadores han intentado por años predicar o enseñar en sus sermones. Pero antes de poder entrar en detalle con estas 6 maneras o estas 6 maneras erróneas de presentar el Evangelio, quiero de una manera resumida, puntual, porque vamos a tener un tiempo para poder explicarlo más detallado, pero hoy puntual. ¿Qué es el mensaje central del Evangelio? ¿Cuál es la parte central del Evangelio? Puntual. Vamos a tener un tiempo para poder explicarlo más detallado y para poder dar más fundamento. Pero ahorita, como no es nuestro tema central, vamos a puntualizar cuál es el mensaje o cuál es la parte central del Evangelio. El texto que acabamos de leer, si usted quiere lo puede subrayar,
está por lo menos la base central del Evangelio. Y lo vamos a leer una vez más este versículo, porque es muy importante que usted lo sepa. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Viene aquí la parte central del Evangelio, porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí. La primera parte, que Cristo murió por nuestros pecados. Usted puede subrayarlo. Esa es la primera parte que Pablo menciona acerca de la esencia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y eso lo hizo conforme a las Escrituras, porque las Escrituras lo decían. Luego, ese mismo versículo dice, y que fue sepultado. Esta es la segunda parte. Cristo murió, luego fue sepultado, y la parte final del versículo dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces se lo voy a resumir. La parte central del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado. Esa es la esencia. Esa es la parte central del Evangelio. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice de esta manera: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso le decía, el Evangelio, su esencia es que Cristo murió, fue sepultado, pero que también Él resucitó. Y Pablo, para dejar bien en claro la importancia de tener presente la resurrección de Jesús, él dijo, si Cristo no resucitó, hemos creído en vano. No estamos haciendo nada, nuestra fe no importa. Por eso es que para los cristianos, una de las doctrinas fundamentales que no es negociable es que Cristo resucitó. Y esa, ustedes sabían que es la diferencia entre todas los miles y miles de religiones en el mundo. Porque todos tienen un Dios, todos tienen a alguien que alaban, pero ninguno de ellos puede decirlo con certeza que ese Dios o esa persona a quien veneran ha resucitado. Nadie habla de eso, ni nadie lo asegura, ni nadie lo ha comprobado. En cambio, el cristianismo es la esencia, es el mensaje central de que Cristo resucitó. Si nosotros negamos esa verdad, repito, nada estamos haciendo en la iglesia. Porque esa es la esencia del Evangelio. Algunos quieren, o algo más bien que yo quiero dejar bien en claro antes de iniciar toda esta serie, es que no es necesario dejar de hablar de las otras cosas que la Biblia habla. No es necesario. No es necesario dejar de hablar del Antiguo Testamento, no es necesario dejar de hablar de temas importantes como el buen comportamiento, como la buena educación, como la oración. Es importante, o sea, tenemos que seguirlo haciendo. Pero cuando yo digo que debemos de predicar el Evangelio del Señor o debemos de predicar el verdadero Evangelio del Señor, no es necesario que dejemos de predicar esas cosas. Es decir, podemos seguirlas predicando, pero tener presente que la esencia del Evangelio al cual hemos creído es esta. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado. Pero aquí estamos en un problema. El problema es que hay muchas maneras de que hoy en día los predicadores están presentando el Evangelio de una manera errónea. ¿Cómo es esto? Vamos a ver la primera manera errónea de que muchos están predicando el Evangelio. La primera, pastores que confunden la predicación de la palabra con la predicación del Evangelio. Yo hace poco, unos minutos, se lo acabo de mencionar. Predicar la palabra no es necesariamente estar predicando el Evangelio.
Porque la palabra de Dios tiene un sinnúmero de temas importantes. No vamos a descartar, no vamos a decir que los mensajes o los puntos que la Biblia aborda, no vamos a decir que son malos. Es todo lo contrario, son muy buenos. Pero muchos han presentado el evangelio supuestamente predicando la palabra de la predicación del evangelio. ¿Cómo es esto? Se lo voy a explicar. Hay predicadores que te enseñan cómo lograr y cómo hacer esto y lo otro, cómo tener éxito. Yo no estoy en contra de eso, por eso quiero que me ponga atención. No estoy en contra de los seminarios que te ayudan a crecer, te ayudan a desarrollar el liderazgo. Todo eso está bien, pero eso no es la predicación del evangelio. Por eso quiero dejar bien claro, estoy diciendo en esta mañana, que no necesariamente vamos a dejar de hablar estos puntos, pero sí no, lo que no podemos nosotros es dejar de predicar el evangelio conforme a las escrituras. Por ejemplo, ¿cuántos predicadores hoy en día están hablando de lograr y de hacer tantas cosas sin decirle a la gente su pecado? Sin decirle a la gente el problema, sin decirle a la gente que si no se arrepiente de sus pecados, están expuestos a una condenación eterna. Por eso estoy diciendo, algunos de ellos están predicando el evangelio de una manera errónea porque no quieren tocar el problema de la humanidad. El problema de la humanidad, el problema de los seres humanos es que los seres humanos están en pecado. Es que los seres humanos necesitan a un Salvador. Y el mejor mensaje que le podemos dar a las personas es que está muerto espiritualmente y que Cristo quiere darle una vida. En vez de priorizar otras cosas, lo fundamental en la iglesia o lo fundamental que se tiene que predicar es que la persona está muerta espiritualmente y necesita resucitar con Cristo. Amén. Y por eso estoy diciendo, muchos han confundido la predicación de la palabra con la predicación del evangelio. Yo digo, es importante que uno pueda entender otros temas. Claro, no estoy diciendo lo contrario. Es importante la predicación de muchos temas, pero no podemos olvidar el corazón del evangelio, lo que a nosotros nos mantiene aquí. Eso es, o no es más bien negociable. Otra manera errónea de presentar el evangelio es que hay pastores que predican el evangelio usando un vocabulario típicamente cristiano. Y aquí voy a generalizar, no solo pastores, no solo predicadores, la congregación en total. Hay muchos que usan un lenguaje típico del cristiano. ¿Cuál es el lenguaje típico del cristiano para explicar el evangelio? A ver, Cristo te ama y te quiere salvar de tus pecados. ¿Quién no se sabe eso y quién no ha dicho eso? La mayoría, ¿verdad? En palabras prácticas, ese es el lenguaje típico del cristiano. Cristo te ama y tú necesitas el perdón de tus pecados, porque Él murió por tus pecados. Aunque eso es una verdad, no es realmente la manera correcta de presentarle el evangelio a las personas. Primero, las personas pueden preguntar, como alguien me preguntaba a mí, yo no puedo entender, me decía, cómo Cristo pudo morir por mí, si ni me conocía. En su pensamiento dice, yo no entiendo una muerte tan dura, tan cruel, solo por salvar a unas personas. No, eso no me pasa en la cabeza. Entonces tú vas a ir a un agnóstico, a un ateo diciéndole, mira hermano, Cristo te ama y te quiere salvar. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Primero, ¿quién es Jesús? Segundo, ¿cuáles pecados? Hoy en día la gente no cree que tiene pecado, la gente hoy cree que vive bien, cree que son buenos. Creen que porque no roban, porque no dicen malas palabras, porque no hacen algunas conductas erróneas, ellos creen que son buenos. Entonces no basta decirle a las personas, porque este es el lenguaje típico de los cristianos, Cristo te ama o Cristo murió por tus pecados y Él te quiere salvar. Para nosotros tener una idea más clara y para que las personas puedan entender lo que le estamos hablando, necesitamos explicarle primero quién es Jesús.
Lo segundo, ¿qué cosa es pecado? ¿Por qué decimos que están en pecado? El nombre de Jesús, escuche muy bien, es muy reconocido. Por supuesto, hoy, cuando una persona escucha el nombre de Jesús, aún los que no son cristianos identifican, pertenecen al cristianismo. Pero con ese conocimiento no basta para poder entender la persona de Cristo. Hay personas, hermanos, que no entienden claramente hasta el día de hoy, tienen años de ser cristianos y no entienden quién es Jesús. ¿Usted sabía que Jesús es el personaje más confundido, el personaje más mal interpretado de la historia? Porque estamos hablando de un Dios que se hizo carne. No estamos hablando de un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que era el arcángel Miguel y se encarnó en Jesús. Y que luego, después de su ministerio, regresó a ser ángel otra vez. No estamos hablando de un hombre común y corriente como nosotros. Estamos hablando de alguien que se hizo carne, pero que era Dios a la vez. Entonces las personas, cuando entienden esta verdad, ponen atención. Porque si yo no entiendo quién es la persona de Jesús, quién es Jesús, entonces las personas no van a querer aceptar a ese Jesús. Y gracias a Dios, que Dios ha tenido misericordia en nuestra ignorancia, que yo personalmente tuve un encuentro con Jesús sin conocer quién Él era. Porque estuve en un contexto de un lenguaje típico. Me decían que Cristo murió por mis pecados y que Él quería salvarme. Y gracias a Dios, a la misericordia de Dios, en ese momento yo fui alcanzado. Pero años después pude entender quién era Jesús. Pude comprender quién era la persona de Jesús. Y es por eso que yo se lo he dicho una y otra vez. A usted en el cristianismo lo va a hacer prevalecer si usted entiende quién es Jesús. De lo contrario, cualquier viento se lo va a llevar. Nosotros fallamos, pecamos, cometemos errores, tenemos muchas faltas porque así somos todos. Pero para que yo abandone mi fe de lo que he creído, eso está muy difícil. Le voy a repetir, para que yo abandone la fe de lo que yo he creído, está muy difícil. Porque aunque no entiendo a la perfección, el 100% la persona de Jesús, pero entiendo fundamental. Entiendo quién era, entiendo que era divino, entiendo que era humano a la vez, entiendo que por mis pecados, porque yo estaba muerto, porque estaba separado, porque estaba conducido a una perdición. Entiendo mi condición. Una vez yo también les he predicado a ustedes que hay gente que no entiende su condición pecaminosa. Y por eso es que se creen buenos. Y por eso es que se creen importantes. Pero la justicia nuestra ante Dios no es nada. Por eso estoy diciendo, una manera errónea de predicar el evangelio o de exponer el evangelio es usando típicamente el lenguaje. Cristo murió por tus pecados y te quiere salvar. Es una verdad, pero vaya más allá, hermanos. Estudie quién era Jesús para que cuando vaya a predicar tenga certeza de quién está hablando. Qué difícil es ir a hablar de alguien que uno desconoce. Pero qué bueno es cuando vas y le explicas a alguien y estás claro totalmente de quién estás hablando. Tienes una certeza, una convicción. Amén. Así que, aunque es una verdad, tenés que ir más a fondo. Tenés que explicar. No se puede solamente hacer así. Otra manera de predicar erróneamente el evangelio es que pastores predican un evangelio incompleto. ¿Cómo es eso? Hay personas que cuando escuchan el evangelio de este tipo, que es incompleto, no son orientadas hacia el entendimiento claro del evangelio. No tienen claridad de qué significa el evangelio. Porque los predicadores o el que está predicando en esa hora ha omitido
las secciones importantes de lo que es el evangelio. Una presentación incompleta del evangelio lo que hace es encaminar a un entendimiento basado a un error. Cuando yo no expongo el evangelio de lo que realmente el evangelio significa, la gente cree, porque muchos nos ha pasado, pero lamentablemente muchos de ellos están confundidos porque no entienden el evangelio. El evangelio no se le predicó completamente. Cuando uno va a una campaña evangelística, uno tiene que ser específico en predicar el evangelio del Señor y que la gente pueda tener presente qué es el evangelio. Muchos se han acercado al Señor o han venido o han creído en el evangelio por algún beneficio propio. Han creído en el evangelio con ideas erróneas y cuando no se cumplen, por lo cual ellos llegaron, entonces terminan decepcionándose y se van, porque nunca se les predicó un evangelio completo. ¿Cuál es el evangelio incompleto? Predicarle a la gente que Cristo los ama. Cristo nos ama, por supuesto. Pero para que Él nos amara, tiene que haber una causa. Y esa causa se llama que estábamos perdidos y sin esperanza. Cristo te da vida eterna, eso es una verdad, pero hay que decirle a la gente que esa vida eterna es producto de la muerte que nosotros tenemos. Este tipo de predicaciones o este tipo de esta manera de exponer este evangelio es que te predican todo lo bueno que Dios tiene para ti, pero no te explican la causa. El causante eres tú, somos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, por supuesto. Tenemos que entender por qué, por nuestros pecados. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué fue motivado a morir por nosotros? Porque estábamos perdidos. Entonces, para que haya un evangelio que lo que significa es buenas nuevas, tuvo que haber unas malas noticias. Y las malas noticias es que nosotros estábamos mal. Cuando alguien viene a Cristo hay que decirle completamente el evangelio. ¿Sabes por qué viene? Porque Dios te ama tanto que te ha salvado de la suciedad y de la condición que tú estás. La gente tiene que entender cuál es su condición. La gente tiene que entender cuál es su posición antes de conocer a Jesús. Amén. Otra manera errónea, y usted lo va a identificar, de presentar el evangelio es que muchos confunden invitar con el predicar el evangelio. ¿Cómo es eso? Hay pastores que predican un sermón tremendo acerca del evangelio, pero no lo explicaron bien. Solamente hablaron algunas cosas del evangelio, porque estamos hablando de que lo hacen incompletamente. Y aún así, ¿qué hacen estos pastores? Comienzan a motivar a las personas y algunos les obligan que pasen al altar a recibir a Jesús. Yo no sé si usted ha ido a algún lugar así. Hay gente que pasa a recibir a Jesús, pero pasa de una manera equivocada. Lo exigieron, lo manipularon, lo fueron a levantar de la silla para que pasara adelante. Y conozco muchos casos. ¿Y sabe cuál es el resultado de esa gente que es casi traída en la silla y chineada al altar? Se terminan yendo. Es que no tuvieron convicción del evangelio. Ellos pasaron porque se sintieron presionados, se sintieron obligados. Hermanos amados, el evangelio del Señor no se tiene que predicar de esa manera. Nuestro deber no es ni convencer a la gente de su pecado. Por eso es que cuando aquí se predica y hay una persona que no ha conocido a Jesús, yo le predico el evangelio. La decisión la toma él. Porque si pudiera yo obligarlo y si estuviera correcto, yo lo hago. Pero no es correcto. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón y yo entré a esta fe que ahora profeso, yo llevaba la decisión de casa. Yo les he comentado a ustedes varias veces que yo personalmente nunca experimenté lo que es un llamado de un pastor. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Es más, el día que yo recibí a Jesús en mi corazón, nadie hizo el llamado. Y yo deseando en la silla que llamaran y nadie lo hizo. Entonces me tocó a mí solo orar y pedirle perdón a Dios.
Yo tenía convicción de lo que estaba haciendo. Un mes antes lo programé, lo pensé. Fue una lucha, fue una guerra espiritual. Pero cuando llegué a la iglesia ese día, hice una oración personal. Nadie oró por mí. Y la persona que andaba conmigo le dijo al pastor, el hermano Lester ahora es cristiano, hizo una oración él personal. Y ahí me comenzaron a dar seguimiento. Por eso es que yo, desde que predico, yo no obligo a nadie. ¿Sabe qué muchos predicadores hacen? Hasta los meten en miedo. Le dicen, mira, te estoy viendo muerto. Te estoy viendo en un accidente. Tienes que venir a Jesús ahora, porque si sales de este lugar, yo te veo muerto. Mire, y yo no estoy descartando que Dios pueda revelar, porque yo creo que Dios pueda revelar. Lo que yo estoy tratando de ver en este punto es que hay gente que es mentira eso que están diciendo. Y claro, es la persona que a mí me digan eso y no soy cristiano y que me estén diciendo que si no acepto a Jesús me está esperando un carro para matarme, yo paso corriendo, caso que soy tonto. ¿O usted no haría lo mismo? Yo le aseguro. Esa es una manera errónea de presentar el evangelio. Cuando uno presenta el evangelio de Jesús, debe solo presentarlo tal y como es. Las personas, hay que invitarlas, hay que decirles, mire, usted debe de recibir a Jesús en su corazón. Es lo que le va a cambiar su vida. Es lo mejor que puede hacer. Hasta ahí. Pero no puede obligarlo. No puede irlo a traer del brazo a la fuerza. Paz, hermano, si Dios lo trajo hoy para salvarlo. Claro, los hermanos se sienten obligados. Pasan, reciben a Jesús, ni saben cómo orar, porque no venían programados para eso. Se van y no vuelve a venir. ¿Y por qué no? Allá les preguntamos, ¿y por qué no regresó? La verdad es que yo pasé porque me estaban obligando. Si casi me llevaron chineado al altar. Eso no funciona así. Así que, aunque es bonito que el Señor te dé esas revelaciones y que el Señor te manifieste a través de un don de discernimiento, de ciencia, pero si es mentira no podemos usarlo. Es más, yo voy a ser radical en lo que le voy a decir. Y perdone si se siente mal. Pero yo no creo que Dios nos llame a creer de esa manera. Le voy a repetir. Yo no creo que Dios me llame a creer de una manera, así como muchos lo hacen, amenazándolo y diciéndole que si no pasa, se va a morir. Yo no creo que Dios trabaje así. Suficiente ha hecho por nosotros para seguirnos amenazando a que creamos en Él. Dios no nos amenaza, ni nos exige creer en Él. ¿Estamos aquí? Así que no es una manera correcta de presentar el evangelio, hermanos. La manera correcta de presentar el evangelio es tal cual, mencionándolo tal cual lo dice la Biblia, explicándolo, pero no obligando a la gente a creer. La gente cree, por eso se llama creer, fe. La fe es espontánea, nace en el corazón de uno, nace en el corazón de las personas. Ellos deciden creer o no. Pero esta manera, estoy repitiendo, es una manera errónea de presentar el evangelio. Número 5. Otra manera errónea de presentar el evangelio es que algunos pastores piensan que están predicando el evangelio al motivar a su gente a involucrarse en proyectos humanitarios y causa de justicia social. Te voy a explicar. En Mateo capítulo 25, versículo 36 al 40, Mateo 25, 36 al 40, Jesús presenta un escenario que hay personas que estuvieron presas, que estuvieron enfermas, que estuvieron en situaciones difíciles y no les visitaron. Ese pasaje es bueno saberlo interpretar. Primero, Dios nos llama a hacer buenas obras, por supuesto. Dios nos llama a hacer obra social, eso está claro. Dios nos llama a salir y hacer obra social, está totalmente claro. Lo que no está claro y lo que no está bien es cómo lo hacen muchos. ¿Saben cómo lo hacen muchos? Se van a hacer obras sociales, a presentar su trabajo social,
Pero en toda esa presentación social no expusieron ni hablaron del nombre de Jesús. ¿Qué están transmitiendo? Están transmitiendo el amor personal. La gente está recibiendo el amor personal, mi obra personal, pero no sabe lo que me está motivando a estar ahí. Y estoy diciendo que no es malo hacer buenas obras. Y estoy diciendo que el evangelismo se puede acompañar de buenas obras, pero en el momento de hacer la obra social, nosotros debemos de ser claros y presentar cuál es nuestro propósito y objetivo. Porque si no, vamos a quedar como buenos seres humanos, pero la gente sigue desconociendo a Jesús. Y déjese del que él cuenta, dice, no, pero es que si usted obra, la gente se va a preguntar qué lo motivó a este a hacer buena obra, y voy a investigar lo motivó que tiene el Señor. Hermanos, pero hay gente que hace buenas obras y no tiene al Señor. ¿Qué pasa con las fundaciones, las organizaciones, con diversas organizaciones que hacen buenas obras y todos los ven con una buena cara, pero no son cristianos? Entonces lo que estoy diciendo es que una manera errónea de presentar el evangelio es ir a hacerse obra social sin presentar en esa obra social el mensaje del Señor. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a las cárceles, hemos tenido la oportunidad de ir a hacer obras sociales con los niños, pero en esa obra social siempre se ha presentado el propósito del evangelio del Señor. No es correcto, repito, ir a hacer una obra social sin presentar el evangelio. Pero muchos lo están haciendo así. Y repito, no es correcto. Y la última manera errónea de presentar el evangelio es que muchos pastores o predicadores simplemente no intentan incluir el evangelio en sus sermones. Usted le va a escuchar todo tipo de sermón. Y de aquellos que nos gustan a nosotros. ¿Le menciono cuáles? Ya le vamos a mencionar unos cuantos. ¿A quién no nos gusta que nos hablen de sanidad física? Si por lo general todos caminamos enfermos. Algo andamos. Algo nos duele. Claro. Escuchamos a un predicador hablar de sanidad. Estoy encantado. Otro mensaje que nos encanta a los humanos. La prosperidad. No estoy en contra de la sanidad, porque creo en la sanidad. No estoy en contra de la prosperidad. Lo que estoy en contra es cómo se ha presentado este evangelio de la prosperidad. Pero claro, ese evangelio trae gente, trae multitudes. ¿A quién no le va a gustar que le prediquemos que si se hace cristiano, el Señor le va a dar casa, le va a dar carro, le va a progresar en gran manera? ¿A quién no le gustaría? Eso es una buena oferta. Yo no sé usted, pero si yo no soy cristiano y estoy viviendo en quiebra y me presentan un evangelio así, yo no lo dejo ir. Pero si me están diciendo que voy a estar bien, que voy a ser prosperado, que voy a tener carros, claro, entonces vamos. Escuche, yo no estoy en contra de que los hijos de Dios prosperemos, porque es bíblico. Estoy en contra de cómo se ha presentado este evangelio de la prosperidad. La prosperidad, el evangelio de la sanidad, no es la prioridad del evangelio de Jesucristo. La gente, antes de escuchar de prosperidad, tiene que escuchar el evangelio del Señor. La gente, antes de escuchar de sanidad, tiene que escuchar el mensaje del Señor. ¿Sabe qué hacía la multitud que seguía a Jesús? ¿Por qué lo seguían? Por la comida. Así que eso no es nuevo, hermano, de que la gente venga bastante y se reúna cuando hay comida, eso es normal. Es la multitud que seguía a Jesús. Y Jesús lo dice claramente. ¿Saben ustedes por qué me siguen? Porque les doy comida. No me siguen por otra cosa. Y cuando el mensaje se comenzó a poner duro, fuerte, se comenzaron a ir. Ay, no nos pareció. Nosotros queremos comida. Este hombre multiplica los panes. Este hombre multiplica los peces. Si yo estoy ahí, hay provisión. Pero cuando el mensaje de Jesús es presentado y Jesús confronta, muchos se fueron.
Y los apóstoles, Pedro está sorprendido, me corrigen, creo que es Pedro, está sorprendido y dice, Señor, se está yendo la multitud. Mira que se nos están yendo. Y el Señor no se preocupa. Si quieres, vete tú también con ellos. Ellos me siguen porque tienen ganas de comer. No tienen sed del evangelio del Señor. Entonces, muchas iglesias están llenas de gente que anda buscando beneficio porque no ha entendido la esencia del evangelio. Le repito, hay congregaciones llenas, no entienden el mensaje del evangelio, no lo han comprendido, no les ha nacido la luz del evangelio. Están allí porque alguien les está diciendo que van a tener beneficio si están allí. El mensaje del Señor y el evangelio del Señor nunca debe presentarse de esa manera. Yo no me imagino el apóstol Pablo presentando el mensaje del evangelio, buscándole un beneficio a la gente. ¿Usted sabía que el evangelio más bien nos trae problemas? Déjeme explicarle, porque no quiero que usted vaya pensando otra cosa. El evangelio del Señor nos ayuda a nosotros y nos da la salvación. ¿Sí o no? Es lo primordial. Nos da la vida eterna, el evangelio del Señor. Pero físicamente, interpersonalmente, nos trae problemas. ¿Cuánta gente no nos comenzó a odiar a nosotros solo porque ya pensamos diferente que ellos? ¿Cuántos familiares han despedido a sus hijos porque ellos eran católicos, tenían otra creencia, testigos de Jehová, y los expulsaron de casa porque ahora ellos son cristianos evangélicos? ¿Cuántos matrimonios no se han disuelto? Han tenido que divorciarse porque uno no profesa la fe evangélica y el otro es de otra religión, y al entrar en este pleito terminan divorciando. ¿Cuál fue el causante? El evangelio. Pero no lo veo muy convencido. Le voy a dar otro argumento. ¿Cómo vivía el apóstol Pablo? Bien. Diga conmigo, bien, para que no se me duerma. Bien. ¿Qué hacía Pablo? Era fariseo de fariseos, o elocuente, tenía varios idiomas. Los gobernadores tenían una buena referencia de Pablo, hombre intachable. Seguía a los cristianos para matarlos, arrastrarlos. Participó en la muerte de Esteban. Hacía cosas que para los gobernantes era excelente, buen hombre. Y cuando se iba a presentar las cartas para la aprobación y la persecución de los cristianos, se las firmaban. Buen muchacho. ¿Qué pasó cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor? Dice la Biblia, en una ocasión a Pablo lo apedrearon tanto que lo dieron por muerto y dejaron de tirarle piedra y de golpearlo porque pensaban que estaba muerto. Eso no nos gusta a nosotros. Eso no. Yo quiero tener gracia con la alcaldesa de La Paz Centro. Yo quiero tener gracia con los gobernantes. Yo quiero tener gracia con toda la gente. Se supone que soy ahora mejor. No se supone según tu concepto. Pero tú te has metido a un problema grande. Ser cristiano te da la vida eterna, te garantiza la vida eterna, pero los problemas que te vienen son enormes. ¿Ha escuchado a gente decir, yo no sé por qué antes de que yo no era cristiano no tenía tantos problemas y ahora sí tengo problemas? Eso es una verdad. ¿A qué crees que te metiste? Te metiste a pensar diferente a como piensa el mundo. Te metiste a creer una corriente diferente que el mundo no la prueba. ¿Cómo lo ve? Entonces, el evangelio del Señor tiene que presentarse de esa manera correcta. Y hay gente que no lo está presentando correctamente. No quieren incluir el mensaje del evangelio. ¿Sabe cuál es el mensaje del evangelio? Le pongo otro ejemplo. Mateo, el publicano, recaudaba fondos. ¿Verdad que le iba bien? Usted puede pensar en saqueo también. A ellos les iba bien porque robaban. Les quedaba un buen porcentaje. Le cobraban impuestos al pueblo de Israel y además de cobrarle impuestos, ellos se quedaban un gran porcentaje y era un impuesto para Roma. No lo miraban bien. Los judíos odiaban a los publicanos. Los tenían como vendidos.
Hoy se usaría el término vendepatria. Así los tenían. Traidores. ¿Cómo van a estar cobrando los impuestos a nosotros para dárselos a los romanos si son judíos? Un publicano era bien visto como Mateo. El evangelio del Señor es que Jesús llega y le dice, ven y sígueme. ¿Y sabe qué pasó con Mateo? Después de tener una vida cómoda, una vida feliz, una vida, estamos hablando materialmente, una vida tranquila, comienza a seguir a Jesús, que era todo un problema, hermanos, para la sociedad. Comienzan a ser odiados, perseguidos, ultrajados. Es más, todos murieron como mártir, excepto Juan. Pero todos los apóstoles murieron como mártir. Ese es el evangelio del Señor. Pero claro, si a mí se me presenta otro evangelio, hermanos, ¿a quién no le va a gustar que le levanten el ego? ¿A quién no le va a gustar que le digan cosas bonitas del evangelio? A todos. Pero no podemos seguir predicando un evangelio de esa manera. El evangelio, la misma Biblia lo dice que es para valientes. ¿Y sabe qué significa eso? No está hablando de valentía esa que hemos conocido normalmente. Está hablando de ese compromiso que al recibir a Jesús, cuando Jesús lo dice y cuando se explica esa palabra, lo está diciendo porque realmente quien aceptaba a Jesús en su tiempo era un valiente, no era un cobarde. Declararse anti-judaico y decir, ya no profeso la fe judaica, ahora soy cristiano porque sigo a Jesús. Esa era una de las peores cosas que usted podía hacer para la sociedad en el tiempo de Jesús. Y repito, por eso es que persiguieron por miles de años a los cristianos. Los mataron, fueron mártires, porque el mensaje del evangelio no era bien aceptado. ¿Te dio la vida eterna Jesús? Sí. Pero materialmente, físicamente, interpersonalmente, eso, hermanos, es secundario. Y damos gracias a Dios porque en Nicaragua el evangelio es libre. Y gracias a Dios que la mayoría tienen una buena referencia de nosotros, los cristianos evangélicos. Pero eso puede cambiarte. Eso nos puede cambiar. Y si eso cambia, a cualquier hermano que va a una iglesia va a ser visto mal. Lo van a ver mal, lo van a odiar. ¿Cuál es la causa? Seguir a Jesús. ¿Por qué en los países que se prohíbe el evangelio odian a los cristianos? Simplemente porque profesan una fe de un Dios tan diferente a lo que ellos han creído. Esa fe, que los cristianos no somos un peligro para la sociedad, como lo han dicho algunos ateos, que el peor enemigo de la sociedad son los cristianos. Y dijo un ateo en una entrevista, tú lo que debes evitar, y te recomiendo por todos lados, es la religión. La religión es el peor enemigo de la sociedad. ¿Nosotros enemigos de la sociedad? Yo creo que sí, pero no en el sentido que ellos lo dicen. Somos enemigos porque nuestros principios van en contra. Porque no colaboramos con los de este mundo, porque estamos hablando que la injusticia está mal, porque robar está mal, porque mentir está mal, porque adulterar está mal, porque fornicar está mal. Ese mensaje es en contra totalmente del mundo y por eso nos odian. Ese es el peligro que nosotros le presentamos a la sociedad. El peligro para las lesbianas, para los homosexuales y para todo este grupo es que nosotros no le aprobamos sus creencias. ¿Eso es peligro? Si para ellos es, yo le voy a decir sí, pero no te hacemos daño. Queremos ayudarte. Queremos librarte de la condenación. Queremos ayudarte a que no te pierdas. Por eso estoy diciendo, el mensaje del Señor tiene que predicarse. Y cuando los pastores no lo predican, ¿sabe qué yo interpreto, hermanos? Ellos están asumiendo que todas las personas de su audiencia entienden qué cosa es el evangelio y cómo funciona. Si en una congregación no se predica el evangelio tal cual, lo que uno asume es que toda la gente entiende el evangelio como es. Otra cosa, están asumiendo que su congregación entiende el evangelio y también comprende la manera cómo se debería efectuar en los aspectos de la vida o cómo deberíamos compartirlo con las demás personas.
Cuando uno ve a ese tipo de personas predicando y que no incluyen el mensaje del Señor tal como es, uno está diciendo, está haciendo otra cosa, o bien la gente ya lo sabe, ya lo conoce, o bien no sabe nada y él simplemente está predicando tonteras que no son. Ustedes me conocen en el tiempo que tengo de estar, ya 3 años acá en esta iglesia. Yo he predicado de todo. He hablado de todo, he enseñado series de todos aspectos, he tocado temas generales. Así que ustedes no podrían decir que yo solo me enfoco en una área, lo hago. Pero le pido al Señor no desviarme del propósito central por el cual estamos, por el cual venimos, por el cual predicamos, y es el Evangelio del Señor. Me gusta lo que Pablo dice, y con esto voy a terminar. Primera de Corintios 1:17. Dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar. Escuche bien. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Eso lo está afirmando Pablo. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El mensaje sobresaliente en la iglesia es la cruz de Cristo. Es el mensaje del evangelio. Es la esencia del evangelio. Háblame de prosperidad, está bien. Háblame de sanidad, está bien. Háblame de cualquier otra cosa, de que voy a estar bien, está bien. Pero no quitemos la esencia del evangelio al cual hemos creído. Una esencia, y es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó por nuestros pecados. Y que lo que significa eso es que tenemos vida eterna gracias a ese sacrificio por el cual Él murió por nosotros. Y que nosotros estamos en una condición perdida, destruida, que no éramos buena cosa, que estábamos sucios, que estábamos cansados. Esa es la gran verdad. Que estábamos en un abismo, que íbamos dirigidos al mismo infierno y que de ahí el Señor nos ha rescatado. El mensaje del evangelio se tiene que seguir predicando. Y por eso, hermanos amados, esta serie que vamos a desarrollar es tratar de identificar el evangelio de acuerdo a la Biblia. El mensaje principal de la Biblia tiene que ser este. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás, el mismo Jesús dijo, es añadido. Es añadido. Por eso no podemos perder nuestro tiempo en hablar de otra cosa sin antes mencionar y hacer énfasis en la esencia del evangelio. Amén. La esencia del evangelio es la que yo le mencioné. Durante los próximos domingos vamos a estar enseñando todas estas series, repito, para que usted pueda tener más claro el evangelio. Y cuando alguien le pregunte a usted qué cosa es el evangelio, usted sepa responder. Y cuando usted quiera predicarle a alguien acerca de Jesús, usted sepa responder. Y no simplemente esté inventando otra cosa que de repente quedamos mal. Como yo le decía, prometerle a la gente algo para que se haga cristiano y después no se cumple eso, ese es un grave problema. Miren, había una hermana que le decía a una hermana que estaba enferma, no era cristiana. Yo te aseguro que si vos te haces cristiana, el Señor te sana. Es que ese problema que vos tenés es porque sos rebelde. Y yo te aseguro que si te haces cristiana, Dios te sana. ¿Y qué creen? Se hizo cristiana y no se sanó. Porque la gente comienza a prometer cosas que el evangelio no las promete. Lo que yo puedo decirle a una persona es que si tú te haces cristiana, te aseguro que tendrás vida eterna. Yo no te aseguro que tu vida va a cambiar. Yo no te aseguro de que vas a dejar de comer frijoles. Yo no te aseguro eso, hermanito. Yo quisiera asegurarte que ahora vas a comer pollo y que solo vas a comer carne ahora que sos cristiano. Quisiera asegurarte, pero no lo sé. Lo que sí te aseguro es que tu vida va a estar un giro enorme espiritualmente y que vas a tener un encuentro con el Señor y que eso te da la vida eterna y que vas a vivir por la eternidad con el Señor. Amén. Entonces, el resto, ya ese no es mi problema. Si te sanás, si te mejorás,
Si haces otros cambios, ya ahí yo no me meto. Yo digo lo que dice el Evangelio. Vieron una fotito ahí de una persona que decía, antes de conocer al Señor era feo. Y me convertí al Señor, ahora soy un feo bonito. Sigo siendo feo, pero ahora soy cristiano y eso cambia. No, es que ni eso te aseguramos. Si no tienes un buen aspecto, lo siento, vas a seguir siendo así. El Señor te da vida eterna. Eso no cambia y esa es la esencia. Lo demás, yo no me meto. Eso es secundario y no te aseguro nada. ¿Ok? Ahora, cuando se presenta el Evangelio de esa manera, no a todos nos gusta porque queremos algo. Estamos acostumbrados a hacer algo, pero si me beneficio en algo. Póngase en pie, vamos a orar. Estamos acostumbrados a que nos digan, mira, como el inversionista, hace esto y vas a tener ganancia. No, el Evangelio es, recibe a Jesús, tendrás vida eterna. El resto, ya ahí no sé, puede hacer que te vaya bien económicamente, no sé. Puede hacer que estés muy bien, pero allí no me meto. Eso es secundario. Es importante, pero es secundario.